Bien, listo, empecemos entonces. Este es el programa que yo ya les envié. El código ya se los mandé. Repito, ¿cuál era la tarea de ustedes? Es completar el programa con lo que hace falta, evidentemente. Tenemos un programa que nos permite calcular. Voy a hacer más grande esto. Bueno, lo voy a correr. Este programa me permite calcular el área de ciertas figuras geométricas, de esas que están ahí. ¿Están viendo la pantalla de ejecución, la ventanita negra? Sí, Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, este programa me permite calcular el área de, gracias Wilber, de, de esas funciones, perdón, de esas funciones, de esas figuras geométricas que están ahí. Podemos calcular el área de un círculo, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el área de un triángulo, de un trapecio, de un rombo. Yo ya se los di parcialmente hecho el programa. Como pueden ver, estamos viendo un menú en pantalla que lo muestra un procedimiento. Ya les di el código del procedimiento, o sea, solo lo van a copiar. Lo que necesitan construir es los procedimientos para calcular el área del rectángulo, el área del triángulo, el área del trapecio y el área del rombo, del rombo, perdón. La del círculo ya se la facilité y creo que la del cuadrado, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo va a funcionar el programa? Este menú me debe aparecer cada vez que el usuario hace el cálculo de un área y decide que necesita hacer otro cálculo. Entonces, me dice, elija una opción. Voy a elegir la opción 1, que ya está programada. La opción 1 es el cálculo del área de un círculo. Entonces, me aparece acá abajo un mensaje que dice qué es lo que se está calculando. Me dice cálculo del área de un círculo. Lo mismo tiene que aparecer para cada una de las otras opciones. Si el usuario elige la opción 6, ¿qué debe aparecer en este lugar? Debe aparecer cálculo del área de un rombo. En el caso de un rombo, usted tiene que averiguar qué datos necesita para calcular el área de un rombo. Para calcular el área de un círculo, solo necesito el radio, ya que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces, voy a escribir acá. Si tengo un círculo, tengo su radio. Radio es el segmento que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Este es el radio. Entonces tengo ese segmento, se le llama radio. Normalmente le decimos, o usualmente se representa con la letra R. ¿Cuál es el área? Área es todo lo que está aquí encerrado. Todo lo que está ahí encerrado. Como cuando usted va a comprar o vender un terreno, usted le preguntan cuál es el área del terreno, es decir, cuánto espacio de tierra ocupa ese terreno. Lo que ocupa calcular es un área. Entonces, en el caso de un círculo, el área, que lo voy a representar con A, el área es pi por r cuadrado. Pi multiplicado por r cuadrado. ¿Cómo lo representé en el programa? No usé la función para calcular potencias en C++. Simplemente, tampoco usé función para pi. Utilicé el valor aproximado 3.1415 y ahí está en el programa. 3.1415 y déjame ver, aquí está 3.1415 9265. Ese valor utilicé para calcular el área del círculo. Este valor aproximado para pi. 1415 92, ¿qué? 65. ¿Y cómo representé r cuadrado? R cuadrado es lo mismo que decir r por r. Hay que recordar que para multiplicar, en el caso de los lenguajes de programación, no utilizamos la letra X. Para multiplicar, lo que utilizamos es el símbolo de asterisco. Esto está multiplicado por pi, o el valor que representa pi, que es este.
Entonces, pi multiplicado por r es lo mismo que decir pi por r cuadrado. Esta es la formulita, entonces, que está utilizada en el programa para poder hacer el cálculo del área, que lo podemos ver aquí. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Necesito el radio del círculo. El valor de pi es una constante dada. No le va a decir al usuario, ingrese pi o ingrese el valor de pi. Únicamente le pedimos el radio. Es decir, cuál es el valor que va desde el centro hasta cualquier punto en la circunferencia, porque con eso se calcula el área de un círculo. Y es lo que está programado. Entonces, en la función que calcula o el procedimiento que calcula el área de un círculo, los procedimientos son aquellos que no devuelven nada, que para declararlos o para crearlos, aquí en vez de tipo de dato dice vacío, es decir, void. Siempre deben recordar que las variables que ustedes utilicen pueden ser cualesquiera, siempre y cuando respeten las reglas para crear una variable, pero deben indicarme qué variables están utilizando para saber yo qué guardan en cada cosa. O sea, comentariado el diccionario de variables. Aquí está el diccionario en cada una de las funciones o procedimientos aparece eso. Ahí está. Entonces, esto es el cálculo del círculo. Aquí está el procedimiento que me calcula el área de un círculo. Le llamo área círculo. Al área de un rombo, ustedes le pueden llamar área rombo. Entonces, observen, esta es la definición. También acuérdense que que es el prototipo de la función, siempre tiene que estar antes del main. Entonces, aquí está. Observen, aquí tengo los prototipos de las funciones. Este es el del menú, el que me muestra las diferentes opciones a las que le puede calcular área. Y tengo prototipo para calcular el área del círculo y el área del cuadrado. Ustedes aquí van a agregar más prototipos para calcular el área del rectángulo, para calcular el área de un rombo, de un trapecio, de un triángulo. Eso lo tienen que agregar. Pero ya tienen ejemplos hechos. Entonces, continuemos con el área del círculo. Observen que en la variable A almaceno el área. En la variable R almaceno el radio del círculo. Lo único que necesito pedirle al usuario es el radio. Por lo tanto, es lo único que le pido. Aquí está. Ingrese el radio del círculo. Evidentemente lo almaceno en la variable R, que ya indiqué que es donde voy a almacenar la medida del radio del círculo. Y aquí está la fórmula. Área es igual a 3.14159265 por R por R. ¿Por qué dos veces R? Ya lo acabamos de ver y ya lo han visto ustedes desde el kinder casi, que R por R es lo mismo que decir R cuadrado. Es decir, R a la 2. Ya tengo el cálculo. Lo que me hace falta es, y aquí nos apegamos a las instrucciones que están dadas en el material. Se dice que cada procedimiento tiene que mostrar el área de la figura a la cual está encontrando el área, obviamente. Entonces, esto no lo muestra el principal. Es decir, la función main no muestra esto, sino que de esto se encarga el área, el mismo procedimiento que se llama así área círculo. Entonces, esto que está aquí solamente es decoración, igual que la última línea es decoración. Y dice, el área del círculo es, aparece A. Cuando estamos hablando de un área, si no se indica la unidad de medida de los datos que se están ingresando, como no indico la unidad de medida del radio, por ejemplo, no dice si el radio estaba en centímetros o en milímetros. Entonces, al resultado le llamamos área en unidades cuadradas, para cualquiera que sea la unidad. Entonces, el área del círculo es, aparece el resultado que va a estar almacenado en A, y luego unidades cuadradas. Es decir, lo que está encerrado aquí adentro, si no se dice qué unidad de medida tiene el radio, por ejemplo, no se dice que son centímetros, entonces el resultado va a estar en U cuadrado, es decir, unidades cuadradas, cualquiera que sea la unidad. Lo mismo en todas las otras figuras. Como no vamos a indicar unidades de medidas de los datos que se ingresen, entonces al final el área la dejamos en unidades cuadradas. Esto es todo lo que hace este procedimiento. Pide el radio, calcula el área y lo muestra. ¿Qué va a hacer el que dice área cuadrado? Pide la medida de un lado de un cuadrado, porque así se calcula el área de un cuadrado y se muestra. Se calcula y se muestra. Ahora, aquí está declarado
Aquí está creado el procedimiento área círculo. ¿Cuándo se va a ejecutar este procedimiento? Cuando se haga la llamada, pero eso va a depender del menú. Tengo un procedimiento que se llama menú, cuya función es mostrar todo el menú. Observen que lo que muestra es el menú. Además de que me limpia la pantalla. Cada vez que aparece el menú, me limpia la pantalla. Entonces observen, voy a terminar de correr este. Cálculo del área de un círculo. Por ejemplo, si el círculo o si el área, si el radio es 3, entonces, ¿qué es lo que me va a hacer la computadora? Va a multiplicar pi por 3 por 3. Esto es 9 por 3 y 27 y fracción o 28 va a salir casi. Entonces ahí está. El área del círculo es 28.2743 unidades cuadradas. Me pregunta que si quiero hacer un nuevo cálculo. Tengo dos opciones. Si deseo hacer un nuevo cálculo, debo presionar el número 1. Si no deseo hacer más cálculos, presiono el número 2 para salir. Entonces, como quiero hacer un nuevo cálculo, voy a presionar el número 1. Esto ustedes lo pueden aclarar más aquí. Pueden escribir. Presione el número 1 si desea hacer un nuevo cálculo o el número 2 para salir. Entonces voy a escribir 1. ¿Qué va a pasar inmediatamente al presionar Enter? Debe regresar al menú. Con la ventana vacía solo debe aparecer el menú, así como apareció desde el inicio. Entonces, observen, hago Enter y solamente me aparece el menú. ¿Por qué solamente me aparece el menú y por qué me volvió a aparecer? Como ustedes recordarán, para volver a ejecutar nuevamente el código de un programa, lo que hacemos es que le ponemos un ciclo. Y eso ya lo tienen ustedes dado porque yo ya se los regalé, ya se los di. Ahí está el código del procedimiento principal. Bueno, de la función principal. Ahí está el código. Y observen, aquí está el ciclo. Dice que mientras la respuesta sea 1, se repita todo el programa. ¿Y en qué va a consistir el programa? Mostramos el menú, le decimos al usuario que elija una opción, recogemos la respuesta del usuario. En mi caso, destiné la variable res para recoger la respuesta que el usuario dé aquí cuando le diga elija una opción. Lógicamente, esperamos que las opciones que dé el usuario sean de la 1 a la 6, ya que son las disponibles. Si el usuario ingresa a opción 7, el programa lo que me debería mostrar es un error. Eso ustedes lo van a programar acá. Entonces, como pueden ver, la opción 1 es para calcular el área de un círculo. El programa, así como está diseñado en este momento, es para que lo continúen trabajando siempre con sentencias de decisión anidadas. Pero si ustedes quieren hacer esto con un case, solo averiguan cómo lo hacen y no hay ningún problema. Lo pueden hacer así también. Yo lo tengo con sentencias de decisión anidadas. Entonces, si la opción es 1, se va a calcular el área de un círculo. Entonces, eso es lo que está programado. Aquí dice, si res, que es la respuesta que va a dar el usuario cuando se le pida una opción, si res es 1, ¿a quién llamo? Llamo al procedimiento que calcule el área de un círculo. Ahí está. Si res es 1, entonces solo decimos área círculo y como no tiene parámetros, lo dejamos vacío los paréntesis. E inmediatamente, en el caso de que res sea 1, ¿qué hace el programa? Se va a este procedimiento y ejecuta su código. Entonces busca el procedimiento. Aquí está. Entonces ejecuta este código. ¿Y qué es lo que hace este código? Aparece un mensaje que dice que lo que me va a calcular el programa es el área de un círculo. Me pide evidentemente el radio. Esta contra pleca N, recuerde, es para dejar saltos de línea, para dejar espacio, que no se vea todo pegado. Me pide el radio, calcula el área y la muestra. Y ya está. Una vez que se termina, regresamos al programa. Obviamente, si entro al bloque verdadero de la condición, de la primera condición, no entro a los demás bloques. Todo lo demás se omite. Automáticamente paso a la siguiente línea de código fuera de la sentencia de decisión, que es, desea hacer un nuevo cálculo. Y aquí me pregunta si quiero hacer un nuevo cálculo. Obviamente leo esa respuesta. Y cuando se llega al fin del contenido del cuerpo del ciclo, que es esta última línea, regresamos nuevamente
al encabezado. Como ya leí la respuesta aquí, al revisar el encabezado me va a preguntar, ¿es resp igual a 1? Si el usuario no escribe 1, cuando se le pida cuando se le pregunte si desea hacer un nuevo cálculo, él no escribe 1, sino que escribe 2, ¿qué va a suceder? Al evaluar esta prueba lógica, el resultado va a ser falso, ya que si resp tiene un 2, entonces es resp igual a 1, esto va a ser falso, y pasamos al fin del ciclo, que es este. Se termina el ciclo, ya solo se ejecuta esta línea de código que muestra quién hizo el programa, y se espera un enter para su salida. Y ya estuvo, hasta ahí termina el programa. Pero con este ciclo voy a poder calcular tantas áreas como desee. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Es completarlo, lógicamente. En el caso de que resp sea 1, estamos hablando del área de un círculo, invoco al procedimiento área círculo. Si no es 1, tengo más opciones. Puede que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5, que sea 6 o que sea alguna otra. Entonces, si no es 1, puede que sea 2, pero esto hay que preguntarlo porque tengo muchas opciones. Como hay que preguntarlo, voy a tener otra condición. Entonces, en el bloque falso, eso es lo que tengo, otra condición que me pregunta. Es resp igual a 2, porque si no es 1, puede que sea 2, o 3, o 4. Entonces hay que preguntar por cada una de ellas. Entonces se pregunta, ¿es resp igual a 2? En el caso de que respuesta sea 2, ¿qué es lo que se va a calcular? Nos vamos al menú. Aquí está el menú. Lo que se debe calcular es el área de un cuadrado. Entonces, ¿a quién llamo? Llamo al procedimiento que se llama área de un cuadrado. Si la opción no es 1 ni es 2, puede ser que sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10, etcétera, 100. Entonces, como tengo muchas otras opciones, hay que preguntar nuevamente entonces acá. En el bloque falso de esta sentencia de decisión, es decir, aquí tendría un else. Este es un bloque falso de esta sentencia. ¿Qué pregunto aquí entonces? ¿O qué es lo que voy a tener en el bloque else? Voy a tener que si no es 2, y ya sé que tampoco es 1, puede ser que sea alguna de las otras opciones, pero como no sé cuál de todas y hay varias, pregunto nuevamente. ¿Qué voy a preguntar aquí? Si resp es igual a, ¿qué le dice su lógica? ¿Qué escribo ahí? 3. Si resp es igual a 3. Ajá. Y en caso de que eso sea cierto, ¿qué va a hacer? Si la respuesta es 3, ¿qué haría aquí? ¿Qué les dice la lógica que debe ir aquí? De acuerdo a lo que ya se programó y de acuerdo al menú. Observen el menú. ¿Qué dice el menú en caso de que la opción sea 3? ¿Qué voy a calcular? Área rectángulo. Entonces, ¿qué escribiría aquí? Escribo el nombre del procedimiento que me calcula el área de un rectángulo. Le voy a llamar así, área rectángulo. La palabra rectángulo, triángulo, y esas llevan tilde en la sílaba an, bueno, tan, trián, pero como estoy hablando aquí de nombres de procedimientos, de variables, aquí no vamos a usar tildes. Así que no vayan a decir ahí que le ponga tilde a rectángulo, porque estamos hablando de variables o nombres de procedimientos o nombres de funciones. Aquí no usamos las tildes. Área rectángulo. Evidentemente, si lo intento correr, ahorita me va a salir un error. ¿Por qué me va a salir un error? Porque no lo tiene programado. Correcto, no está programado área rectángulo. No existe área rectángulo. Entonces, si yo intento, si yo corro esta aplicación, eso es lo que me dice la lógica que debe ir, y en efecto es lo que debe ir, área rectángulo. Si respuesta es 3, yo invoco al procedimiento que se encarga de calcular el área del rectángulo. El problemita ahorita es que ese procedimiento no existe, no está declarado. Entonces, aquí no me ha salido. Bueno, dice opción, voy a calcular la opción 2 si existe, el área de un cuadrado, cálculo del área de un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Un cuadrado es una figura
geométrica cuyos lados todos son iguales y todos son ángulos rectos. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Si esto se llama L, esto también va a ser L, esto va a ser L y esto va a ser L. Entonces el área del cuadrado se calcula multiplicando L por L. La base por la altura, por decirlo así. Este por este. O puedo multiplicar este por este, que es lo mismo. Entonces lado al cuadrado. Esto es L cuadrado. En el programa yo no utilicé L cuadrado, sino que utilicé L por L y con esto calculo el área del cuadrado. Donde L es la medida de un lado. Si tengo la medida de un lado, obviamente tengo la medida de todos los demás porque todos son iguales. Entonces, por ejemplo, un cuadrado cuyo lado es 5, ¿cuál va a ser el área? Dios. No. Recuerden que si el lado es 5, el área es 5 multiplicado Serían por 25. 5. Esto da 25, correcto. Entonces el área de un cuadrado que tiene un lado con medida 5 debe dar 25. Entonces ahí está. El área del cuadrado es 25 unidades cuadradas. Me pregunta si quiero hacer un nuevo cálculo. Le voy a decir que sí y me sigue saliendo otra vez el menú. Recuerden que, ¿por qué aparece solamente el menú y no aparece lo demás? Eso es porque cada vez que se invoca el menú se encarga de limpiar la pantalla. ¿Por qué? Porque aquí está programado, dice System y está el CLS, que esa es la orden para limpiar la pantalla. Entonces, por eso aparece solamente el menú en limpio. Ahora, si intento calcular estas otras opciones, el 3, en este momento, aunque yo le diga que sí, quiero calcular otro, no me sale nada. Calculo el área de un triángulo, no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Pues porque lo dije desde el inicio, eso no está programado. No existe el procedimiento para calcular el área de un rectángulo, ni la de un triángulo, ni la de un trapecio, ni la de un rombo. Esa es la tarea que les dejé a ustedes, ya que el resto del programa ya quedó hecho. Inclusive, si presiono opción 7, ¿qué va a aparecer? Nuevamente el menú, si le doy la opción de que me lo muestre. ¿Qué debería aparecer? Ojo aquí. ¿Qué debería aparecer con esta opción? O con 8 o con 9. ¿Qué debe aparecer? Si el usuario elige una opción que no está ahí. A ver, ¿qué les dice su lógica? Error. Error. Esa opción no existe. Error, elija una opción válida. O error, opción no válida. ¿De eso quién se va a encargar? Usted se va a encargar de eso. Si el usuario elige una de las opciones que no están ahí, muestre un error. Será necesario preguntar si opción es 7, error. Si opción es 8, error. Si opción es 9, no es necesario hacer eso. ¿Cómo lo va a hacer entonces? Se lo dejo para que usted lo piense, porque es algo bastante simple. Bueno, entonces ya no quiero hacer más cálculos de área. Dice programa hecho por y un enter más y nos salimos. Así que en este momento que estaba, ahorita todavía no me salió el error porque el programa ya lo tenía en ejecución, pero lo voy a correr con este agregado. No, ese no, este. Acabo de agregar que si la respuesta es 3, se debe calcular el área de un rectángulo. Entonces lo corro. Observen, dice en la línea 38, el área rectángulo. ¿Qué significa was not declared in the scope? Casi está en español esta palabra. Y dice no, no. Que no esté declarado. Correcto. No fue declarado. Entonces, esto no existe. No existe en ningún lugar. Si lo buscamos, si buscamos ese procedimiento, no está abajo, área círculo, está área cuadrado, pero no hay nada más.
Ah, bueno, aquí está luego escoja ese resultado, no debe mostrar. No, esto no. Este era del otro programa. ¿Lo puedo buscar arriba? Tampoco existe. ¿Se fijaron dónde estaba el error? Decía línea 38. Entonces aquí está. Esta es la línea 38. Y es porque ahí aparece una invocación a un procedimiento que no existe. ¿Qué hay que hacer para que exista? Evidentemente, programarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar el prototipo. Como es un procedimiento igual que los otros, que va a pedir los datos y él va a mostrar, no va a, no va a retornar nada, entonces es un procedimiento, void, vacío, y le voy a llamar área rectángulo. Área rectángulo. Pero el hecho de haberlo escrito aquí no significa que el procedimiento ya exista. Este es el prototipo del procedimiento. Si lo corro, el error va a continuar, ya que, aunque tenga el prototipo, no he creado no he creado en sí el procedimiento. Entonces, lo que hay que hacer ahora es crear el procedimiento. ¿Cómo creo el procedimiento? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo podemos crear. Debe ser afuera de la función main. Ahora, usted puede declarar algún procedimiento aquí, por ejemplo, en este punto que estoy antes de la función principal, antes del main, o lo declaramos afuera, como el caso de los otros procedimientos que tengo creados aquí, que calcula, bueno, el que me muestra el menú, el que me calcula el área de un círculo y el que calcula el área de un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular. En su cuaderno, no intente hacer esto. Seleccione el texto, le da a copiar y después le da a pegar. O puede intentarlo. Bien, este se va a llamar área. Debe tener exactamente el mismo nombre que declaré en el prototipo. Observen que ya me aparece la opción aquí. Ya me aparece la opción área rectángulo. Le doy enter y ya me lo copio. Porque ya lo detecta que existe porque está creado a nivel de prototipo. Ahí está, área rectángulo. Aquí no tiene parámetros porque no va a extraer o no va a tomar parámetros del exterior. Aquí tampoco tiene que tener donde lo estoy declarando. ¿Qué datos voy a necesitar para calcular el área de un rectángulo? Este ya es tarea para que ustedes la hagan, pero si quieren que lo hagamos juntos, si ustedes colaboran, lo podemos hacer ahorita y ya queda hecha esta parte de la tarea. Aunque me da tristeza porque algunos después enojan porque quizás se van a enojar que yo estoy haciéndoles la tarea y luego van a decir que qué aburrido, yo después no les dejé nada a ustedes para que se divirtieran. Esto es un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Lado por ancho, creo, pero no sé. Lado por ancho. No anda cerca. Solo tiene que definir quién es lado y quién es ancho. ¿Nadie lo tiene? Bueno, si nadie lo tiene, aquí dejamos la clase y acá ya aquí no es mucho lo que hay que explicar realmente. Aquí el trabajo suyo es investigar cómo se calcula el área de cada una de esas otras figuras que hacen falta y diseñar el procedimiento y llamarlo. Diseña el procedimiento y lo llama. Aquí yo tengo llamado al procedimiento, pero no lo tengo diseñado. Entonces lo que estamos haciendo es diseñarlo. Ya está la llamada, pero el diseño todavía no está. Existe, pero es el código copiado de otro procedimiento. Aquí me va a decir, por ejemplo, cálculo del área de un rectángulo. Aquí sí es válido colocar la tilde en la A, porque solo es una cadena de caracteres. Acá no, porque esto es el nombre de un procedimiento. Ingrese la medida de. Ahora falta que ver qué es lo que me va a pedir. ¿Qué es lo que me pide? Y acá va a decir el área del rectángulo. El área del rectángulo es y lo demás va a ser igual. Ahora esto hay que cambiarlo.
Eso depende de lo que se necesita para calcular el área de un rectángulo. Pero si no se ha investigado, entonces no vamos a poder continuar. Es base Es por base altura. por altura. Base por altura. ¿Y qué es base y qué es altura? La base es las líneas horizontales y la altura son las líneas verticales. Ajá. Entonces, la base es este lado que está aquí. Esto es la base. La medida que hay desde acá hasta acá. Y la altura es esto que está aquí. Esto es lo que está aquí. A la altura normalmente le llamamos H. Y no es porque altura se escribe con H. En español no. Pero en inglés sí, entonces. Normalmente uno lo escribe así. Ahora, si usted le quiere llamar de otra forma, está bueno, no hay problema. Yo me he acostumbrado a usarlo así. Entonces le voy a llamar así. ¿Es válido hacer esto? Sí. ¿Le puedo llamar a una variable h? Sí, no es una palabra reservada. Mientras no se repitan las mismas variables en un mismo procedimiento, no hay ningún problema. Entonces, si esto es base y eso es altura, imaginémonos que este rectángulo, supónganse que este es el cuarto de usted, este es su cuarto, y que la base tiene, en la base tiene, vamos a ver, pongamos que tiene unos 6 metros. 6 metros. De este punto a este punto. Y la altura, es decir, de este punto a este punto, obviamente se mira más, más pequeño que 6, ¿verdad? Casi se mira como que fuera la mitad, pongámosle que es 3. Entonces, este segmento mide 3 metros. Entonces, usted quiere saber de cuánto es el área de su cuarto. Es decir, cuánto hay aquí encerrado. O el área que está ahí encerrada, ¿de cuánto es? ¿Cómo lo calcula? Área es igual a... ¿Qué fórmula me dijeron que utilizábamos para calcular el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Es decir, B multiplicado por H. Reemplazando valores por las variables. En el primer caso, en vez de base voy a tener 6 metros. Y el valor de H es de 3 metros. ¿Cuánto es el resultado de hacer esa operación? 18 metros. 18. ¿18 qué me? 18 metros al cuadrado. 18 metros al cuadrado. O 18 metros cuadrados. Si solo dice 18 metros, está malo. Recuerde que m por m es m al cuadrado. Como cuando usted tiene x por x. Bueno, para no confundir, lo voy a representar con paréntesis. X por x es x al cuadrado. Se suman los exponentes. Aquí pasa lo mismo también. Entonces el área es 18 metros cuadrados. ¿Qué necesitamos para calcular esta área? Base y altura del rectángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pedir usted aquí entonces? Va a pedir, bueno, va a necesitar una variable para almacenar el área, va a necesitar una variable para almacenar la base, le voy a llamar a esta B, variable que almacena la medida de la base del rectángulo. Y necesito almacenar la altura. Entonces voy a llamarle H. ¿Qué va a ser H? H es una variable que me almacena la medida de la altura del rectángulo. Entonces, float es este tipo de dato me permite poder crear variables que almacenen números decimales. Y como estoy calculando áreas, lo típico es que van a haber números decimales acá, entonces lo dejamos como real. A, B y H. Las tres van a ser números reales. Cálculo del área de un rectángulo, ya lo tengo. Ingrese la medida de la base del rectángulo. Me está dando como pena con ustedes, fíjense, porque estoy haciéndoles el trabajo. No se enojan.
Ingrese la medida de la base del rectángulo. ¿Dónde lo voy a almacenar? En la variable B. En la variable B. ¿Y la otra pregunta? No me contestaron la otra pregunta. Y algunos han de estar bateando. ¿A cuál será la otra pregunta? No, la otra pregunta era que si no se enojaban, que les estuviera haciendo el trabajo. Entonces, ya pedí la base. Ahora voy a pedir la altura. Ingrese la medida de la altura del rectángulo. ¿Dónde lo almaceno? En este periodo de tiempo en el que me quedo callado después de una pregunta es porque espero que ustedes respondan. ¿Dónde almaceno el dato que acabo de pedir? en la variable Le escuché la primera parte, pero la segunda no. Solo escuché en la variable, pero no escuché cuál. en la Repite. variable h. En la variable h. Correcto. Lógicamente, esta fórmula va a cambiar. ¿Qué escribo aquí? Área es igual a ¿qué? B por h. B multiplicado por h. Y ya está, ya tengo el área. El área del rectángulo es, y ya estaba escrito. Así que ya tenemos listo el procedimiento que calcula el área de un rectángulo. Ya está también, aquí solo habría que ponerle esto, ¿verdad? Definición del procedimiento que calcula el área de un rectángulo. Bueno, eso. Ya está la llamada, aquí está. Si el área del rectángulo se calcula en la opción 3. Entonces, si la opción es 3, llamamos al procedimiento área rectángulo, que pide los datos y calcula el área y la muestra. Entonces lo voy a ejecutar para ver si es cierto que en la opción 3 me calcula el área de un rectángulo. Observémoslo. Se siente realizado uno cuando ejecuta la aplicación y no le sale ningún error. Bueno, entonces está ahí en ejecución. La que ando buscando es el área del rectángulo, pero por si las moscas, a ver si es que se arruinó alguna de las otras opciones, las probamos. Pruebo la opción 1, área de un círculo, sigue funcionando. Si el círculo es 3, el área era como 28, ¿verdad? Ahí está. Le digo que sí quiero hacer otro cálculo. Calculo el área de un cuadrado. Mi cuadrado ahora va a medir 10 unidades de lado. Entonces el área es 100. Está bien. Quiero calcular más áreas. Ahora quiero el área de un rectángulo. Cálculo del área de un rectángulo. Me pide los datos que se necesitan. La base del rectángulo. Para el ejemplo que tenía era 6. Y la medida de la base, perdón, de la altura del rectángulo era 3. Para el ejemplo que tengo ahí en Paint, ¿verdad? Entonces, observamos que el área es 18 unidades cuadradas, lo cual está bien. Se corresponde con lo que ya habíamos hecho anteriormente aquí. Bueno, vemos que efectivamente calcula el área y la calcula bien. ¿Desea hacer otro cálculo? Le voy a decir que sí. Observen que se limpió todo. Voy a calcular el área de otro rectángulo. Vamos a ponerle que mide 2 de base y que tiene 6 de altura. 6 por 2 es 12 y ahí está, 12 unidades cuadradas. Ya no quiero seguir haciendo cálculos, les digo 2 y enter. Ya está, ya quedó. Bueno, ahí está su programita. Ya está hecho en un, ¿qué? Casi 60 o 70%, porque lo único que falta es calcular el área de un trapecio, la de un rombo. No me vayan a decir que está hecho el 50%, porque el 50% no implica, si decimos el 50% del menú, sí, pero recuerden que aquí el programa incluye también la función principal, la cual ya está casi completa.
Entonces, ¿qué van a agregar ustedes aquí? Las otras opciones. Además, no olvidar que si se ingresa una opción que no está aquí, deben mostrar al usuario un mensaje que indique que esa opción no es válida. Bueno, listo, muchachos. Por mi parte es todo. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Creo que ya se los dije. ¿Cómo se calcula la de un trapecio y la de un rombo? Se los dejo para que lo averigüen o para que lo recuerden, lo busquen ahí en sus materiales de clase de matemática anteriores. Si no hay ninguna pregunta, lo dejamos por aquí. Y nos vemos en una siguiente clase. Bueno, ya nos veríamos hasta programación 4, porque programación 3 ya terminó. Así que nos vemos luego, jóvenes. Que pasen buen día.